¿Han sentido alguna vez que el velo que separa nuestro mundo visible del invisible se ha vuelto peligrosamente delgado? ¿Que las batallas que definen el destino de la humanidad no se libran en los parlamentos ni en los campos de batalla, sino en una dimensión espiritual que apenas podemos entrever? Hay momentos en la historia en que un hombre, por la gracia de Dios, es capaz de mirar a través de ese velo y contemplar la terrible realidad que se esconde detrás. Uno de esos hombres fue el Papa León XIII, y lo que vio en una tranquila mañana de octubre en el Vaticano cambiaría para siempre la oración de la Iglesia y nos entregaría un arma para la guerra espiritual más decisiva de todos los tiempos. En esta reflexión conjunta, no nos adentraremos en este misterio como meros historiadores o curiosos. Lo haremos como peregrinos de los últimos tiempos, como vigías de la fe que buscan comprender las señales que Dios, en su infinita misericordia y providencia, ha puesto en nuestro camino. Seguiremos los pasos de este Papa Santo para desentrañar el significado oculto de una visión tan aterradora, que lo impulsó a forjar un escudo de oración para toda la cristiandad. Rastrearemos la conexión divina entre su experiencia, las advertencias de la Santísima Virgen en Fátima y la Salet, y las antiguas profecías del Apocalipsis. Esta no es una simple historia del pasado. Es una revelación que resuena con una urgencia atronadora en el corazón de nuestra época. Prepárense para comprender por qué la batalla por el alma del mundo es más real de lo que jamás imaginaron, y cómo estamos llamados a librarla. Nos situamos en Roma, el 13 de octubre de 1884. El Papa León XIII, un hombre de profunda inteligencia y robusta fe, acababa de celebrar la Santa Misa en su capilla privada. Según los testigos presenciales, al finalizar la ceremonia, el pontífice se detuvo al pie del altar, como si algo lo hubiera paralizado. Su rostro, normalmente sereno, se tornó pálido y sus facciones se contrajeron en una expresión de absoluto terror. Permaneció inmóvil durante unos 10 minutos, con la mirada fija en un punto por encima del sagrario, absorto en una realidad que nadie más podía ver. Los presentes, preocupados, no se atrevían a interrumpir lo que claramente era una experiencia mística profunda. Cuando finalmente volvió en sí, visiblemente conmocionado, se dirigió a su estudio a toda prisa y sin decir palabra a nadie, se encerró. Allí, sobre su escritorio, compuso de un solo trazo una de las oraciones más poderosas y conocidas de la Iglesia, la oración a San Miguel Arcángel. ¿Qué pudo haber visto el sucesor de Pedro para reaccionar de una manera tan drástica? Lo que los relatos, confirmados por diversos testigos a lo largo de los años, nos han transmitido es escalofriante. León XIII no vio una imagen, sino que escuchó una conversación. Fue testigo auditivo de un diálogo gutural y desafiante que emanaba de cerca del tabernáculo. Una voz, llena de orgullo y malicia, era la de Satanás, quien se jactaba ante el trono de Dios. «Puedo destruir tu iglesia», gritaba el adversario. Una segunda voz, calma, majestuosa y llena de una tristeza infinita, la de nuestro Señor Jesucristo, respondió: «¿Puedes? Entonces, hazlo». El diálogo continuó. Satanás, con una arrogancia sin límites, exigió más tiempo y más poder sobre aquellos que se entregarían a su servicio. «Necesito entre 75 y 100 años», declaró, «y un mayor poder sobre quienes se pongan de mi lado». Y entonces, en un acto de la divina providencia que sacude nuestra comprensión hasta los cimientos, nuestro Señor le concedió su petición: «Tendrás el tiempo y el poder». El Papa León XIII había sido testigo del momento en que se le concedía a Satanás un período de aproximadamente un siglo para probar a la Iglesia como nunca antes en la historia. Contempló, en un instante aterrador, la magnitud de la apostasía, las crisis de fe, las guerras y las persecuciones que se desatarían sobre el mundo y, de manera especial, sobre el cuerpo místico de Cristo. Esta concesión divina, que a primera vista puede parecer desconcertante o incluso escandalosa, solo puede entenderse a la luz de la Sagrada Escritura. Nos remite directamente al primer libro de la Biblia, el libro de Job. Allí, Satanás se presenta ante Dios y acusa al justo Job de servirle solo por interés, porque Dios lo ha bendecido con prosperidad y una familia. Pero extiende tu mano,
Desafía a Satanás y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Y Dios, para demostrar la fidelidad de su siervo y para purificarlo a través del crisol del sufrimiento, le permite a Satanás afligir a Job. La prueba de Job no fue un castigo, sino una purificación, una oportunidad para que su fe se manifestara en su forma más pura y heroica. La visión de León XIII nos revela que al siglo XX se le permitiría ser el Job de la Iglesia. Un siglo de prueba intensa, de un cribado como el trigo, no para la destrucción de la Iglesia, pues Cristo mismo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18, sino para su purificación, para separar el trigo de la cizaña y para forjar la fe de los santos de los últimos tiempos en el fuego de la tribulación. Esta idea del cribado no es una interpretación moderna. Resuena con las propias palabras de Cristo a Pedro en la víspera de su pasión. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Lucas 22:31-32. La visión de León XIII fue una confirmación profética de que este zarandeo no se limitaría a los apóstoles en aquel momento, sino que alcanzaría una escala global en el siglo venidero. El Papa comprendió que el ataque no sería meramente externo, a través de persecuciones políticas, sino fundamentalmente interno. El plan de Satanás era atacar la fe desde dentro, corromper al clero, confundir a los fieles, sembrar la duda sobre la doctrina y enfriar la caridad hasta convertir la casa de Dios en un lugar de desolación. La reacción del Papa no fue de desesperación, sino de acción. La visión no fue para infundir miedo, sino para llamar a las armas. Y el arma que forjó en aquel mismo instante fue la oración a San Miguel Arcángel. Analicemos por un momento la fuerza de esta oración, que se rezó al final de cada misa en todo el mundo católico, hasta las reformas litúrgicas posteriores al Concilio Vaticano II. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. No es una petición pasiva, es un ruego de un soldado en medio del combate. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reconoce la naturaleza del enemigo. No es una fuerza abstracta, sino un ser personal, perverso y astuto. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Aquí yace la humildad cristiana. No pretendemos enfrentarnos al enemigo con nuestras propias fuerzas, sino que imploramos la intervención del poder omnipotente de Dios. Y la frase final, la más contundente. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Esta no es solo una súplica, es un exorcismo menor. Es un acto de fe en la autoridad que Cristo confirió a su Iglesia, a través del cual un simple fiel puede ordenar, en nombre de Dios y por la intercesión del Arcángel, que las fuerzas del mal sean puestas en fuga. La elección de San Miguel no es casual. Es el gran guerrero de la historia de la salvación. En el libro de Daniel es presentado como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel 12:1. El protector del pueblo de Dios en tiempos de angustia. Pero es en el libro del Apocalipsis donde su papel se revela en toda su gloria cósmica. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12:7-8. León XIII, al invocar a San Miguel, estaba conectando la batalla terrenal que acababa de presenciar en su visión con la gran batalla celestial que se libra desde el principio de los tiempos. Estaba recordando a la Iglesia que no estamos solos en esta lucha. Tenemos un comandante celestial, un príncipe de la milicia de Dios, cuyo grito de batalla, ¿quién como Dios?, significado del nombre hebreo Micael, es la respuesta definitiva a la blasfemia soberbia de Lucifer. Seré como el Altísimo. Y si esta advertencia resuena con tanta fuerza, es porque la Santísima Virgen, en sus apariciones aprobadas, nos dio la clave para comprender la naturaleza de esta misma batalla espiritual en nuestros tiempos.
Consideremos las fechas. La visión de León XIII ocurrió el 13 de octubre de 1884. 33 años después, el número exacto de los años de la vida terrenal de nuestro Señor, tuvo lugar la última aparición de Nuestra Señora en Fátima y el milagro del sol. El 13 de octubre de 1917. Esto no es una coincidencia. Es una firma divina que une estos dos eventos celestiales. La visión del Papa fue la advertencia. Fátima fue la confirmación y la entrega del plan de paz del cielo. Lo que León XIII escuchó en secreto, la Virgen María lo proclamó públicamente a 3 niños pastores. El plan de Satanás para destruir la Iglesia se manifestaría a través de los errores de Rusia, el comunismo ateo y materialista, que se extenderían por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la Iglesia y el aniquilamiento de naciones. La oración a San Miguel, promulgada por León XIII, fue la primera línea de defensa celestial contra la misma plaga que Nuestra Señora de Fátima vendría a denunciar. Pero incluso antes de Fátima, la Madre de Dios ya había advertido a la humanidad en la Salet, en 1846. Sus palabras allí fueron terribles y explícitas, un eco profético de lo que León XIII vería décadas después. Nuestra Señora se lamentó de que los sacerdotes, ministros de mi Hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, los sacerdotes se han convertido en cloacas de impureza. Advirtió que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Estas palabras, tan duras que a muchos les cuesta aceptarlas, describen con precisión el objetivo del ataque de Satanás durante su siglo de poder. No solo atacar los muros externos de la Iglesia, sino corromper su mismo corazón, el sacerdocio, y llegar hasta la misma cúspide en Roma. La visión de León XIII y las lágrimas de la Virgen en la Salet nos hablan de la misma y terrible realidad. Una apostasía masiva y una crisis de fe sin precedentes, orquestada desde las profundidades del abismo. Ahora conectemos estas profecías con la realidad del siglo que siguió a la visión del Papa. El siglo XX fue, sin duda, el más sangriento de la historia humana. 2 guerras mundiales de una brutalidad inimaginable. El auge de ideologías totalitarias y ateas como el comunismo y el nazismo, que martirizaron a más cristianos que todos los siglos anteriores juntos. El genocidio, el holocausto, la bomba atómica. Pero el ataque más sutil y quizás más devastador fue el espiritual. La revolución sexual de los años 60, que atacó directamente el plan de Dios para la familia. La propagación del materialismo y el consumismo, que adormecieron las almas. Y, lo más doloroso, la crisis dentro de la propia Iglesia. La confusión doctrinal, los abusos litúrgicos, los escándalos morales que minaron la confianza de los fieles y la apostasía silenciosa de millones de personas que simplemente dejaron de creer. El Papa Pablo VI, en 1972, llegaría a admitir con una frase que heló la sangre del mundo católico: por alguna fisura, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Esa fisura había sido abierta durante el siglo de poder que León XIII había previsto. En medio de esta tormenta, una decisión pastoral, tomada con las mejores intenciones, tuvo consecuencias espirituales imprevistas. Tras el Concilio Vaticano II, la práctica de rezar la oración a San Miguel al final de la misa fue suprimida. No fue una orden del concilio, sino una decisión práctica para acortar la liturgia. Sin embargo, en la providencia de Dios, esto significó que en el apogeo de la batalla espiritual del siglo XX, en el momento de mayor confusión y ataque, la Iglesia militante, en su conjunto, depuso una de sus armas más poderosas. Fue como si un ejército, en medio del asalto enemigo, recibiera la orden de guardar sus escudos. No juzgamos las intenciones, pero observamos las consecuencias. La Iglesia, privada de esta oración comunitaria y universal, se volvió más vulnerable a las perversidades y acechanzas del demonio. A partir de esta constatación, el texto debe sumergirse en la vida interior. ¿Qué significa todo esto para nosotros, católicos del siglo XXI, herederos de esta batalla? Significa que la guerra no ha terminado.
Aunque el siglo de poder concedido a Satanás haya concluido en su marco temporal, las consecuencias de esa ofensiva están por todas partes. Vivimos entre las ruinas de la cristiandad. La apostasía es la norma, la fe verdadera es la excepción. Por lo tanto, nuestro llamado a la batalla es aún más urgente. Lo primero y más esencial es recuperar las armas que nuestros padres en la fe nos legaron. Debemos resucitar la oración a San Miguel Arcángel en nuestra vida diaria, en nuestras familias, antes de salir de casa, después del rezo del rosario. Los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI exhortaron a los fieles a redescubrir y rezar esta oración. No es una devoción anticuada, es una necesidad táctica en la guerra espiritual. Pero esta oración no es un amuleto mágico. Debe estar integrada en una vida sacramental robusta, que es el corazón de nuestra resistencia espiritual. La Eucaristía, la recepción frecuente y digna del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro alimento sobrenatural. Es el pan de los fuertes que nos da la fuerza para resistir. Como dijo Santa Teresa de Ávila, con el Señor en nuestro interior, ¿qué enemigo puede vencernos? La confesión sacramental regular es nuestro hospital de campaña. En esta batalla todos somos heridos. El pecado es la herida que el enemigo nos inflige, y el sacramento de la reconciliación es la medicina divina que nos cura, nos limpia y restaura nuestra fuerza para volver al combate. Sin la confesión frecuente, intentamos luchar mientras nos desangramos, y por encima de todo, está el arma que la propia Reina del Cielo nos entregó en Fátima, el Santo Rosario. Nuestra Señora no pidió grandes discursos ni complejos programas pastorales, pidió algo simple, humilde y poderosamente eficaz, el rezo diario del Rosario. Cada Ave María es un golpe al orgullo de Satanás. Cada rosario es una cadena que lo ata. San Luis María Grignion de Montfort, el gran apóstol mariano, enseñó que el demonio teme más a María que a todos los ángeles y santos juntos, porque fue ella, una humilde criatura humana, la elegida por Dios para aplastar su cabeza soberbia. Por eso, la consagración a su inmaculado corazón es el acto estratégico definitivo en nuestra vida espiritual. Consagrarse a María es ponerse bajo su manto, entrar en su escuela, permitir que ella nos forme como soldados de su Hijo. Es refugiarse en el arca de los últimos tiempos, el lugar seguro que Dios ha preparado para proteger a sus fieles en medio del diluvio de la apostasía y la maldad. Hemos recorrido un camino largo y, por momentos, sombrío. Desde aquella mañana de terror en una capilla del Vaticano, hemos viajado a través de las profecías de la Escritura y las advertencias de Nuestra Señora. Hemos contemplado la devastación espiritual de un siglo de prueba y hemos llegado al campo de batalla de nuestros propios corazones. La línea de pensamiento es clara. Dios, en su infinita sabiduría, permitió una gran prueba, pero en su infinita misericordia, nos dio también las armas para vencer. La visión de León XIII no fue una profecía de condena, sino un llamado a la vigilancia. Por eso, la conclusión de nuestra jornada no puede ser el miedo, sino una esperanza inquebrantable y una determinación santa. La noche es oscura, ciertamente, y las fuerzas del mal parecen triunfar en el mundo. Pero nosotros, como cristianos, sabemos el final de la historia. La victoria ya ha sido ganada en la cruz del Calvario. Cristo ha vencido al mundo. Nuestra tarea no es ganar una guerra ya ganada, sino permanecer fieles en nuestro puesto de combate hasta que el Rey vuelva en su gloria. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, prometido en Fátima, es una certeza. La restauración de la Iglesia y la era de paz que le seguirá son el alba que esperamos en esta noche de vigilia. Nuestra misión es preparar el camino para esa aurora, siendo las luces que no se apagan en la oscuridad. Somos los siervos que el Señor, a su regreso, quiere encontrar vigilantes, con las lámparas encendidas y las armas espirituales en la mano. No estamos solos. San Miguel y toda la corte celestial luchan a nuestro lado. La Virgen Santísima nos cubre con su manto. Y Cristo, nuestro Rey y Señor, nos alimenta con su propio cuerpo y nos promete:
he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Que esta certeza nos llene de un coraje sereno y una alegría profunda, la alegría de quienes se saben del bando vencedor. Si esta reflexión ha conmovido su corazón y fortalecido su fe para la batalla espiritual de nuestros tiempos, únanse a nuestra comunidad de vigías. Suscríbanse a este canal para que podamos continuar esta peregrinación conjunta a través de los signos de los tiempos. Que nuestra comunidad crezca en oración y vigilancia. Compartan este mensaje con sus seres queridos, con aquellos que aman, porque en estos tiempos, compartir la verdad es uno de los mayores actos de misericordia. Que Dios los bendiga y el Inmaculado Corazón de María los proteja. Permanezcan con Dios.